Muy especialistas de flauta, porque tiene muchos agujeros y ahí tapa mucha agua. Entonces se nos da peor. Pero el tambor sí, ya habéis visto que he tocado el pollo con el tambor. Tenemos la tabla de... esto se llama la panera, es una tabla de lavar ropa. El cántaro, que se toca con una chancla, con una zapatilla. El mortero. Tenemos el almiré, tenemos la botella, tenemos las castañuelas, las panderetas, el caldero, los cascabeles, y diréis, ¿y ese cubierto? ¿Vais a cenar? No, eso no es para cenar, es para tocar también. También está ya más modernamente el acordeón, la guitarra, que veis que harías aquí, el laúd, que es lo que yo tenía en la mano antes, la bandurria que tiene Candy, y el violín no, porque no está Julián. El violín también, un violín desafinado, tocando por ejemplo la vendimia, queda muy bonito. ¿Vale? Entonces, tamboril y flauta. Esto es muy típico de la zona de las Urdes y de la Sierra de Gata. De esos tres tamborileros que aparecen ahí, el del medio sí le conozco yo, quizás viva todavía, no sé si vivirá, pero ese sí ha estado muchas veces tocando en mi pueblo. Y luego, sí os tengo que decir que los pastores sí eran especialistas en tocar la flautita cuando iban a cuidar las cabillas. ¿Qué pasa? Que hay veces que no hay flauta y hay que silbar, ¿verdad, Pato? ¿Se anima mi amiguete a silbar?